Dale, listo. ¿Por qué elegimos eh, trabajar el seminario 20? Si pensamos en la historia de nuestro grupo de trabajo, es casi como un retroceso, digamos, porque nosotros estábamos en la última enseñanza, en la ultimísima enseñanza, como diría Jacques Alain Miller. Pero el- la idea que nos asaltó es que para poder llegar a esa ultimísima enseñanza de Lacan, es interesante reconstruir ciertos pasos que Lacan llegó para, para llegar a este punto que nos lega para el siglo XXI, que es lo real sin ley. El Sintón y la Lange como puntos importantísimos. Hay muchas formas, Miller tomó el suyo, de pensar la enseñanza de Lacan, dividiéndola dentro de lo que Miller pensaba su propia arquitectura. En general, me parece que nosotros hemos seguido ese camino, los caminos, el camino más válido, pero también podremos hacer una propuesta dentro de ese camino y no por afuera, en que hay dos momentos de Lacan diferentes absolutamente. Y un momento de Lacan es el Lacan que podemos decir, aunque Lacan se enojaría, el momento más cercano al estructuralismo. De hecho, yo no diría que Lacan es estructuralista. Ustedes saben que en la primera versión de los escritos se llamó Lectura estructuralista de Freud, cosa que a Lacan lo enloqueció, porque la definición de estructura supone un todo sin que haya nada heterogéneo a ese todo, ¿sí? Y que Lacan de entrada piensa una estructura con sujeto y como consecuencia de ese sujeto un objeto que Lacan llamó el objeto A. Pero que es cierto, por otro punto, que su base de apoyo es Ferdinand de Saussure y con la revisión que él hace del algoritmo susuriano. Tal es así que en Dong, Miller dice que a partir del algoritmo susuriano se pueden deducir todos los algoritmos que fue construyendo Lacan a lo largo de su enseñanza. Eh, la lectura que pretendemos hacer aquí es una lectura que Lacan eh, ya va en contra del estructuralismo. Eh, eh, y esa lectura se puede ver en que Lacan empieza a pensar algo que no puede situarse en ninguna estructura. En este seminario, primero se va a llamar el goce de la mujer y después devendrá el goce en el sintón. La salida del estructuralismo es justamente lo que lleva a Lacan en este seminario, en el seminario 9, a de entrada pensar la primacía de los goces. Espero que lo hayan escuchado así, de los goces, porque acá Lacan va a poner dos goces en juego, el goce de la falta y el goce femenino, que no es un goce que falta, sino que es un goce que hay. Eh, eh,
Carlos había hecho un cuadro muy interesante donde ponía todos los cambios que se hacían en este seminario y que me parecería, no sé si vos, Carlos, estás de acuerdo en compartirlo con todos los que están aquí. Sí, claro. ¿Vos me lo ¿Eh? podés compartir? Sí, sí, ahí lo mando. Sí. Eh, Es un cuadro abierto. Inclusive verán que tiene lugares vacíos, porque la idea fue una primera aproximación que me surgió reflexionando sobre el seminario con mis amigos Lito, Guido, Agustín, y eh, surgió así unas líneas donde se podría empezar a pensar el giro. Hay muchas otras, estas son las que se me ocurrieron en principio, eh, pero que podrían ordenar de alguna manera algunas ideas para empezar a conversar hoy. Ahí lo pueden ver. ujú. El Me primero que parece puse claro es, que acá este seminario tiene el nombre de ANCORP, que es en el cuerpo. Y me parece que es cierto lo que dice Carlos, que coloca ahí una oposición en la primera enseñanza, es el otro la estructura, y la segunda es un cuerpo, y que ese cuerpo no se relaciona con la escritura. No sé ujú. cómo lo pensaste vos, Carlos. Sí, es casi una cita de Jacques Miller en el ultimísimo Lacan, en donde dice que él separa la enseñanza de Lacan en tres, ¿no? El Lacan clásico lo llama él hasta el seminario 20, el último Lacan a partir del seminario 20 y el ultimísimo a partir de una clase muy específica del seminario 23, que es la clase 9 del seminario 23. Ahí él sitúa un nuevo giro en la obra de Lacan. Es interesante, por eso, como decía Lito, nosotros volvimos un poco sobre nuestros pasos para explorar la microscopía del giro del 20. Hay mucho por trabajar, mucho por decir en este punto. Y Jacques Alain Miller, en el ultimísimo Lacan, escribe una especie de matema que es ANCOR, un guión y el otro con mayúscula abajo. Pone esa sustitución de entrada para mostrar que en el seminario 20 Lacan ya no parte del lenguaje, no parte del otro. Parte de un cuerpo, pero no de cualquier cuerpo, sino de un cuerpo que goza, ¿no? Y eso nos trae una especie de suerte de problemas a trabajar, que es, bueno, si ahora ya Lacan no parte de la estructura, no parte del lenguaje, parte del cuerpo, ¿de qué se trata ese cuerpo? ¿Qué sucede con la articulación significante? ¿Qué sucede con el consciente Bueno, lo que vos estructurado de un ponés, lenguaje? por un lado, lo que sería la estructura S1, S2, que es la articulación significante. No nos olvidemos que Lacan pone una fórmula que es función del significante uno sobre S. Ujú, Este, y esto marca que lo mínimo que es esta estructura entre el S1 y el S2. Y del sí. otro lado pones la Lange. La Lange, Lacan lo que muestra que no hay esa relación S1, S2. Ujú, ¿Sí? sí, sí, sí. El uno completamente solo. Hay del uno, no hay del otro. Hay una serie de, eh, cuestiones que nosotros decimos y Miller nos invita a reflexionar sobre eso que decimos para no construir una distancia lacaniana. Es decir, si yo digo hay del uno, no hay del otro, es una frase extraída de Lacan.
Ahora, claro. ¿qué quiere decir esa frase? ¿Cómo desplegar esa frase a partir del giro del 20? ¿Qué significa que hay uno completamente solo y no hay del otro con mayúscula? ¿Sí? ¿Cómo desarmar ese lenguaje técnico que se va armando entre nosotros, en el cual nos comprendemos y estamos de acuerdo y nos felicitamos y empezar a abrir estas frases, ¿no? Para darle, me sale consistencia a los seminarios de Lacan, a los seminarios y a los escritos. Eh, Hay algo no Podríamos sé, decir, sí. a seguir los caminos de la reconstrucción de la arquitectura que Miller hizo sobre los seminarios, Ujú. siguiendo los pasos de Miller. Vos estás Sí, claro. diciendo aquí Ujú. exactamente eso, ¿no? Sí. Sí, después puse algo que es transgresión y el goce está en todos lados, que esto implica dos grandes momentos, dos enormes momentos en la obra de Lacan. Uno, podemos decir, el Seminario 7, eh, seminario extraordinario para mi gusto, porque es la primera vez que Lacan puede separar el campo del goce, ¿sí? Separar el goce Y de lo da, imaginario. ¿perdón? Separar el goce de lo imaginario. Sí, exacto. Sí, sí. Eso lo vamos a trabajar en detalle porque vamos a tener que volver sobre la ética del psicoanálisis para demostrar cómo Lacan separa lo real de lo imaginario, el goce de lo imaginario con el modelo del deseo, podemos decir, ¿sí? Y eso está fundado en el deseo ley y la transgresión. Tenemos que recorrer Antígona, Sade, Kant, el proyecto de psicología, textos muy importantes para poder sostener por qué eh, la transgresión era una vía para acceder a lo real o al goce. ¿Sí? Y del otro lado, que ya se presenta en el seminario 20, el goce está en todos lados. Corremos la transgresión, el goce no se funda en el deseo ley, sino que está vinculado a un cuerpo. ¿Sí? Esto que digo así tan sencillamente en dos palabras, lleva un esfuerzo enorme detrás de estas propuestas, ¿no? Hay un texto que es el texto orientador para el Congreso de la MP 2026. Es una clase de Jacques Lamillard de sutilezas analíticas, en donde él trabaja y despliega esta propuesta, ¿sí? En sutilezas está bajo el título El goce Nada que de, hay. sin- Ah, nada de nada es sin- sin goce, sí, nada es sin goce. Y sorprendentemente, Perdón, Carlos, me manda un mensaje Agustín diciendo si lo podés aceptar. Ah, sí, sí, pero aquí. Sorprendentemente le cambia el título para el Congreso y le pone Hay no hay. Se podría hacer un trabajo de lectura en esa modificación del título en este texto de Miller. Eh, Lectura, cada uno podrá hacer, la dejo abierta y me callo un poco para que mis amigos. Yo te pediría que no te calles porque pusiste algo, no tuvimos tiempo de hablarlo, y que a mí me sorprendió cuando lo vi. Pusiste tragedia del lado del otro, de lo que venimos viendo, de lo que llamamos el Lacan, el Lacan lingüístico, lo que se llama dentro del espacio del pensamiento, el giro lingüístico que Mm, surge con Saussure en el continente, en Europa. Y del otro lado, perdón, del otro lado, y ahí pusiste la tragedia. Y del otro lado pusiste la comedia, lo subrayaste y pusiste una pregunta. Yo te sí, quería preguntar, ¿por qué lo subrayaste y pusiste la pregunta?
Bueno, no lo subrayé yo, pero es cierto que no lo corregí. Y la pregunta sí la puse yo. Eh, y la misma agudeza de lectura que estás teniendo vos, la tuvo Guido, ya estuvimos conversando eh, hace unos minutos. Lo de la tragedia es claro, ¿no? Si uno lee Seminario 7 y Antígona como máxima expresión o como una expresión de estar a la altura del deseo, es claro, es interesantísimo volver a recorrerla eh, una y otra vez, esa referencia. Puse comedia con un signo de pregunta, inspirado en algo que escuché de Jacques Lamellar hace muy poco, en donde dice que no hay wits de la risa, ¿sí? No hay matema, perdón, no hay matema de la risa. Él dice que no hay matema de la risa y lo encuentra muy tempranamente en la obra de Lacan, en el Seminario 5, en donde Lacan está dando toda la formalización a partir del grafo y del significante de lo que podría ser la risa. En el mismo momento dice no hay matema de la risa, ¿sí? Y Jack Miller toma ahí la risa como acontecimiento del cuerpo, ¿sí? Y la pone al lado de la comedia, ¿sí? Él dice, un análisis debería sacar de lo trágico del otro y dejar abierto al acontecimiento como risa. Ahora, me parece que para esto Lacan tuvo que dar algunos pasos más que no están en el seminario 20. ¿Sí? Por ejemplo, eh, podría ser claro que Joyce participe del acontecimiento risa, ¿no? Por lo menos en Feeling and Way. Ahora, para eso Lacan construyó el síntoma. No es algo que llegue al seminario 20, por eso lo pongo como interrogación. Si es posible que la contracara de la tragedia sea la comedia, pero a nivel del seminario 20. Eh, para Miller es claro que más allá del seminario 20 sí, hay una, una contracara, si se quiere, de la tragedia en la comedia. Eh, por eso le ponía el signo de interrogación. No me parece que en el seminario 20 se pueda sostener que la comedia sea la contracara de la tragedia, pero no me parece a mí, vos me lo interrogo, quería conversarlo con ustedes. Mm. Yo estaba pensando que eh, no la comedia en tanto que género literario, por así decirlo, sino en tanto lo cómico. En Sí, en el sentido de eh, esto que decían al principio acerca del título. Ya desde vamos, el título del seminario, Ancor, eh, es traducible. Se lo ha tomado como aún en versiones oficiales, como todavía en quienes hacen versiones críticas o algo así. Eh, pero me parece que precisamente es que a lo que apunta con Anchor no es puntualmente a la escritura, sino a una escucha particular. En el sentido de que puede escribirse así si se le agrega una P como en cuerpo, que si uno lo escucha de manera rápida puede ser incluso hasta un corazón, encore, y quizás mal pronunciado incluso también, disculpen mi francés. Pero a lo que voy, ya desde el vamos, en las primeras palabras que suelta Lacan en el seminario, ya muestra que el equívoco del lenguaje está a la orden del día en el trabajo que piensa hacer. Que en definitiva eso es lo cómico, tomar el lenguaje por algo con sentido, tomar algo que en definitiva, bueno, ya lo veremos más adelante, pero que divide aguas entre lo que va a ser la resonancia
del significante y la cadena y su significación. Eh, por eso me parece que está muy bueno el cuadro que planteó Carlos, que incluso es un cuadro, como él bien dijo, abierto, porque hay muchas más cosas para sacar, muchas más conclusiones y oposiciones, incluso para poder encontrar a lo largo del seminario. Eh, Esta de la transgresión y el goce está en todos lados, a mí me ha resultado central a partir de que, bueno, que encontramos esta clase retitulada de Miller. Eh, por un par de frases que también trabajamos del texto. No sé si les parece si leo un par de párrafos. Sí, claro. Yo querría, antes de avanzar Sí. en ese par de párrafos, decirle algo en este punto, porque me toca a mí particularmente en mi análisis. Este, bueno, yo tuve un análisis lacaniano, puedo nombrarlo, con Diana Rabinovich de muchos años, y puedo decir que fue un análisis en el cual la tragedia era el análisis mismo. Cuando Lacan dice en final del seminario 7 estar a la altura del deseo, que siempre es el deseo del otro, en este caso en Antígonas está claro que es el deseo de los dioses lo que está en juego, ¿no? Que hay que enterrar al hermano y que se termina en semejante tragedia. Me parece que Lacan se percató de este punto, del análisis que se sostiene a nivel del deseo que siempre es el deseo del otro, eh, podemos decir que nunca termina bien, Mm, ¿no? Que lleva a situaciones muy difíciles en la vida del analizante. Es cierto eh, que a diferencia de un inglés que para él la tragedia con Shakespeare ocupa un lugar primordial y se adelanta a lo trágico del siglo XX, que es la procrastinación del acto. En el otro lado está Molière, y Molière es más bien del género de lo cómico, pero no sé si habría que ahí diferenciar la ironía de la risa, ¿no? mm, Porque en realidad uno cuando lee Molière, yo soy un adicto a Molière, este, eh, uno lo que Molière pone en juego es ridiculizar su época. Eh, Casi uno puede decir que hay una ironía de Lacan, por eso te lo preguntaba. Hay una ironía de Lacan en la instalación del sujeto supuesto del saber, ujú, que es cuando uno lee el banquete de Platón, la entrada de Alcibíades hace que nadie se pueda tomar demasiado en serio lo que se había hablado sobre el amor, que ujú, pasa del amor como algo posible de definir a un amor en acto y cómico, porque el que entra es un borracho que arma un quilombo bárbaro, que hace cambiar el sentido de cómo es un banquete que estaba arreglado y él lo hace al revés. Y eh, Sócrates, que no quiere saber nada de eso, le dice, no es conmigo, es que con Ágaton, ¿no? Y ahí aparece el concepto de agalma, ¿sí? Y es interesante porque al final del seminario
de la transferencia aparece el sujeto supuesto al saber y en el comienzo del seminario que sigue es el 8 el 9 que es el de la identificación, comienza Lacan situando que en la tragedia misma, una tragedia se termina con una comedia, ¿no? Este, y me parece que es importante este viraje que eh, hace Lacan a partir de que se da cuenta, ¿no? Lo que significaba el análisis sostenido solamente en el deseo. Mm, De hecho, en el seminario 7 de una forma muy particular, en Das Din aparece la idea del goce, ¿no? ujú, Que es cierto que Lacan le cuesta mucho comentar y seguir, pero me parece que lo que me parece interesante que pusiste vos ahí, la tragedia, pero me parece que del lado del cuerpo no es la literatura lo que está en juego, ujú, o sea, no es la comedia. De hecho, no se puede decir que Joyce haya escrito una comedia. Sí se puede decir que Way es un chiste. Voy a comentar algo. Yo me compré en castellano Way, leí una página y entendí un carajo. Y se la di a un señor que está ahí cerca mío ahora, que se llama ujú, Guido, para que lo lea él, a ver qué me decía. Y él me dice, pero papá, ¿no te das cuenta que esto es un chiste? ¿Que es todo un chiste? A mí me sorprendió lo que me dijo, porque yo me lo tomaba en serio, Finian ujú, Way. Pero el que no se lo tomaba en serio y se lo tomaba a la risa, lo cantaba y lo gozaba era yo mismo. Entonces, ujú, me parece, ¿sabés qué? Y Joyce rompe con la literatura inglesa. Ya no hay ni tragedia ni comedia. Uno podría ujú, decir, hay la risa que mueve un cuerpo, ujú. ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, porque de Bueno, las das todos los argumentos suposiciones, de por qué la pregunta. ¿cómo? Me das todos los argumentos de por qué la pregunta. Sí, no sé si te lo doy, pero por lo menos me Ujú. parece a mí que yo hubiese puesto en vez de la comedia la risa, Ajá. ¿no? Bien. Porque tanto la tragedia y la comedia son géneros literarios, Ujú, ¿no? En cambio, la risa no pertenece a ningún género literario, sino es aquello que pone el cuerpo en juego y el goce. ujú, Inclusive Freud lo llamaba en el chiste y su relación con el inconsciente, eh, que había ahí un plus, y ese plus era un plus de placer. Ese ujú. plus de placer es lo que nosotros llamamos goce, ¿no? Que, que, que todo me pareció bárbaro, pero me hizo, me hizo tratar de pensar por qué habías puesto la pregunta. ¿No? Uno Ujú, pone algo porque y una pregunta es porque primero ya tiene la respuesta y segundo que espera, demanda que otros hablen de eso. sí. Al principio al lado de la tragedia no había puesto nada, lo había dejado en blanco. Ajá. Eh, no se me ocurría nada. Fue casi como una exigencia de mi parte poner algo ahí. Y bueno, bien, nos hace hablar. Sí, 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 por lo menos no sé qué había pensado Guido. No, no, está bueno esto que plantean en relación de esto de que plantea Carlos de la tragedia y el otro lado un espacio vacío, digamos. Habría que ver si efectivamente ese es el lugar de la risa. eh, o si estamos forzando a que se aparejen estas dos cosas, estos dos términos, la tragedia y la risa como si...
hubiese una relación entre ambas. Ajá. Eh, Digo, si no es a partir de la literatura, creo que esa relación no se da. Eh, Justo el otro día veía un video de cuando Arthur era muy, muy bebé, mi hijo, y cómo le jugaba yo haciéndome el mono. Y nada, la risa de él era completamente y pidiendo más. ¿No? eh, en un sinsentido absoluto. No es que había, era ese cuerpito riéndose de cómo se lo revoleaba y se lo hacía cosquillas y etcétera. Quiero decir, la risa como acontecimiento es... No como por- literatura, No, no, pero precisamente nada más lejos que la literatura que el ronroneo del gato. claro. Creo que la risa ocupa un poco ese lugar eh, para el hombre, me parece. Eh, Después, yo diría que el segundo punto, sí, todo esto vamos a seguramente hacer todo un desarrollo. El segundo punto que vos ponés el sujeto supuesto al saber del lado del otro y me parece que jugaste. Y a mí me gustó mucho esa jugada que hiciste, porque lo que pone del lado del otro lado, que no es del lado de la estructura, que es el sujeto supuesto al saber, ustedes saben que es tanto del lado de la estructura que hay un algoritmo que Lacan construye sobre el sujeto supuesto al saber. Y me parece que haber puesto algo que está en la primer página del seminario ANCOR y que oponerlo con la transferencia da una luz a la experiencia, a la práctica analítica fantástica, que es, no se trata de el sujeto supuesto a saber, sino se trata de no quiero saber nada de eso. Yo chapó a Carlos haber construido esa oposición. A mí no se me había ocurrido. Nuestras jornadas de la sección Neón La Plata este año se van a llamar No quiero saber nada de eso. Ujú. Bueno, está Bueno, bien. Entonces, cuando ahora salté de la trabajemos la alegría primera cuando página escuché de ese Ancor, título. Salté de la alegría cuando escuché ese título porque me parece muy bien puesto. Eh, Nos va a dar una apertura a conversar entre la comunidad analítica platense sobre este punto. Y eh, quiero leerles de dónde lo saqué, porque creo que haberlo sacado del mismo Lacan. Eh, Dice en la página del 20 del Barroco, dice, el no, inconsciente... ¿Eh? no, 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 dale, dale. Ah, en la página 128 del Seminario 20 dice, el inconsciente que es el ser, hablando, goce, y agrego yo, no quiera saber nada de eso. Añado que esto quiere decir no saber absolutamente nada. Para ensayar ya de una vez una baraja que hubiera podido guardarme un tiempo, no hay deseo de saber. Aquel famoso Wistentrieb que Freud apunta en alguna parte. El goce, perdón, voy a leerlo bien. Freud ahí se contradice. Todo indica, es ese el sentido del inconsciente. No solo que el hombre ya sabe todo lo que hay que saber, sino que ese saber está perfectamente limitado al goce insuficiente que constituye el que habla. Me parecía que no quiero saber nada de eso, abre otra dimensión en el inicio mismo del seminario 20 en relación a la experiencia analítica, ¿no? En relación a la experiencia analítica misma. Eh, por eso lo quise contraponer al sujeto supuesto al saber. No es saber sobre el goce, no hay posibilidad de lucubrar ningún saber sobre el goce, ¿no? Son campos que
no se recubren. Ahora bien, si no hay saber sobre el goce, ¿qué se hace con el goce? Es la pregunta. Si es que se puede hacer con el goce. Entonces, se abren ahí una serie de interrogantes muy interesantes a partir de la primera página del seminario 20. El primer párrafo es Ujú. Sí, aparte, perdón, una cosa más. En esto que vos planteas precisamente del no quiero saber eso como del lado del cuerpo y del otro de la transferencia, con el sujeto supuesto al saber. En la primera página, en el capítulo 1 del goce, en la primera página, él plantea que precisamente el no quiero saber nada de eso es precisamente estar en la posición de analizante. Con lo cual, la Ujú. posición del analizante nada tiene que ver con la transferencia. Lo desliga de, eh, sí, del sujeto supuesto al saber, precisamente. Que poder el, hacer caer, o en todo caso experimentar esto de que no hay deseo de saber, es poder desarticular lo que hay en el fondo de la transferencia, me parece, no, no, por decirlo de alguna forma. Eh, Mostrar la arquitectura, como diría Miller. ¿Sí? Ya, la arquitectura, me parece interesante eso que queda, aparte, el sujeto supuesto al saber es una demanda de saber. El sujeto supuesto al saber es que el sujeto quiere saber. Y como lo plantea Lacan, el analista también, porque ninguno de los dos saben nada del inconsciente de ese sujeto en singular que viene en análisis. Y eso era el pivote de la transferencia, el sujeto supuesto al saber. Pero, ¿qué hay en la frase que pone muy bien Carlos cuando dice, no quiero saber nada? Uno podría leerlo así, no quiero saber nada, coma, de eso. No digo que la coma la haya puesto Lacan, la pongo yo, ¿eh? Es lo que estamos empezando a avanzar en el seminario 20, uno puede decir que es sacudirse a Descartes de encima. Hay una frase que a mí me impactó después de haberla leído muchísimas veces, en una de esas vueltas me impactó muchísimo. Porque Lacan, en el mismo momento que introduce el sujeto supuesto al saber en la primera clase del seminario de la identificación, dice, a condición de que no se crea en el sujeto supuesto al saber. Lo estaba construyendo y hace esa advertencia. Eh, ¿No? Yo cuando lo pude escuchar por primera vez me sorprendió muchísimo. Después eh, lo dije un montón de veces en todos lados donde puedo hablar esto porque eh, estuve concernido por eso. Y entiendo que Lacan da una serie de pasos con el sujeto supuesto al saber. Como decía Lito, construye una serie de algoritmos, inclusive el fin del análisis, el pase, etcétera. Pero aquí da un paso más, da un paso por fuera del sujeto supuesto al saber. O al menos es una posibilidad de lectura. ¿No? No quiero saber nada. No puede tener ninguna inserción en el sujeto supuesto al saber. Además dice Lacan, el mí no quiero saber nada de eso no es el de ustedes. Cada uno tendrá que obtener eso como analizante. Y Y aparte, de alguna manera, hola, ¿qué tal? Yo llegué un poquito más tarde porque, Hola, Agustín. ¿cómo andan? ¿Bien? Yo llegué un poquito más tarde, estaba viniendo en auto para acá después de que nos enteramos que en la sección no había luz. Sí. Bueno,
Una No, pena. es una pena, sí. Pensaba un poco en lo que estaban comentando y ya la construcción el sujeto al que se le supone saber, ya implica cierta barradura, digamos, ¿no? De hecho, hay una entrevista que le hacen a Lacan, creo que de una revista que se llamaba Panorama o algo así, donde le preguntan algo de esto y él dice, yo soy justamente el que inventó el término este del sujeto al que se le supone saber, porque de alguna manera digamos, inventando esta frase, se descentraliza el saber digamos, el saber no está encarnado, sino que está supuesto ya en el otro, ¿no? O sea, no es, situándonos en la época, ¿no? Podríamos decir que se le suponía, Lacan un poco ironiza con eso, dice, a los psicoanalistas hubo una época en que se les suponía que sabían algo, dice, ¿no? Bueno, y el saber estaba ahí muy encarnado en cada uno, ¿no? En cambio, aparece Lacan diciendo el sujeto supuesto saber, de alguna manera barrando eso y mostrando o poniendo en evidencia que no hay ningún sujeto que sepa, sino que se le supone saber y a partir de ahí se despliegan todos los efectos de, etcétera, ¿no? Y creo que digamos, la consecuencia lógica de esa primera construcción es el no quiero saber nada de eso, ¿no? Que bueno, obviamente, Es ni bien una vimos el cuadro oposición, este, ¿no? Porque sujeto supuesto al saber, Lacan termina diciendo eh, el fin del análisis hay un saldo de saber, pero es un saber que no se sabe a sí mismo. Es una frase que hay claro, que trabajarla mucho, ¿no? sí, Y inmediatamente que hace esto y la proposición de octubre, da en Roma una conferencia que se llama Le mépris de le sujet supposé savoir. ¿Por sí. qué lo digo en francés? No para hacerme en francés, porque yo no lo pronuncio muy bien, que digamos. Ah, no sé si algún idioma pronunció bien. Este, eh, pero la palabra mépris se tradujo, y así lo van a leer ustedes, como equivocación del sujeto supuesto al saber. Y Miller, yo traté de investigarlo en los distintos diccionarios, dice que mépris no es equivocación, que mépris es engaño. ¿Eh? Claro. Y me parece bien colocar entonces lo que dice Gerardo, lo que dice, perdón, Carlos, no quiero saber nada de eso, en el lugar de un saber que siempre va a ser engañoso. Ya lo hecho, de hecho lo es, en tanto el sujeto supuesto de saber es equivalente a la galma. En el agalma está esa joya, que es el objeto A, que Es no verdad. hay saber sobre él. Sí. Pero me parece que el paso que pone Carlos aquí es un paso esencial para ver todo el recorrido que viene desde el seminario 20 a los que siguen, que es el pesaje de un saber epistémico, un saber eh, a un saber hacer. Ahí está el cambio que se empieza a producir. El saber hacer no necesita del saber. Y agregaría también el efecto que tiene esto sobre incluso la concepción de la transferencia, ¿no? Es que sí, caiga. Miller dice que la transferencia es el sujeto supuesto del saber y es el inconsciente. El inconsciente freudiano es el sujeto supuesto del saber. Dice algo también muy interesante en una conferencia en Buenos Aires de 2012. Dice, ese psicoanálisis no tiene ninguna diferencia con la psicoterapia. El Exacto, psicoanálisis del sujeto supuesto al saber. Fuertísimo, ¿no? Fuertísimo, Porque fuertísimo. toca este punto, ¿no? Que la transferencia para nosotros hasta ese momento había sido el pivote de la experiencia. Porque está diciendo que eso no es psicoanálisis,
directamente. Claro. Entonces uno se preguntaba dónde empieza el psicoanálisis, dónde empieza la experiencia analítica, dónde nos diferenciamos, ¿no? Porque nos resultaba más fácil diferenciarnos en la psicoterapia con el lugar del amo, el S1, etcétera. Era algo que fácilmente nos separábamos de ahí con el discurso analítico. Pero cuando Jacques Miller dice eso, en Buenos Aires, yo creo que hay una interpretación ahí. A mí, al menos me interpretó de alguna manera. Porque me Eh, empecé a preguntar entonces, ¿cómo es? ¿De qué vamos el psicoanálisis? eh, el sujeto nace en la medida de que Descartes se pregunta qué puedo saber. Y Descartes entonces introduce la relación de sujeto-objeto. No había subjetividad antes de Lacan, de Descartes. Por eso digo que el pasaje de a no quiero saber nada es ya la negación del cogito cartesiano que surge a partir de qué puedo saber. Eh, contesta, lo que puedo saber es que dudo, y si dudo, como la duda es pensamiento, pienso soy. ¿No? Eh, Me parece que es eso lo que desarma el no quiero saber nada de eso. Es impresionante, porque yo no sé, alguno que sepa un poco más de filosofía que yo como Guido, si alguien pudo sacarse a Descartes de encima con como Lacan, con esta pequeña frase, no quiero saber nada de eso. Sí, creo que hubo quienes, pocos, pero que precisamente la lucha es eh, poder sacarse al sujeto de encima, con lo cual sacarse al objeto de encima, eh, y poder decir algo al respecto. Y esa es la dificultad, sobre todo. Eh, digamos, el quebrar la relación entre sujeto y objeto, es decir, borrarlos a ambos. Si se saca uno, se saca el otro. No hay sujeto sin objeto ni objeto sin sujeto. Eh, lo que implica es una dificultad para poder hacer un lugar a qué tipo de experiencia habría. Yo creo que en todo caso, bueno, el recorrido es el que no me voy a robar la originalidad, es el que plantea Miller en El inconsciente del cuerpo hablante. Digo, me parece que Husserl plantea ahí la semilla de una posible vía para poder pensar sin el sujeto, y que lo retoman Heidegger tardíamente, y Wittgenstein sobre todo. Y Merleau-Ponty. Y Merleau-Ponty hace un intento, me parece que es más husserliano. Sartre, No, No. No, no. Sartre ama, Acá adora al sujeto. Es demasiado sí, activista. Sí. tenemos Eh, un participante que se llama Agustín. Ah, perdón, perdón. ¿Hay mensaje? No. No. Perdón, No, Agustín, porque no se adelante, dijo Gabriel. esto antes. La idea de esto no es que sea una una clase universitaria, docta, magistral ni nada por el estilo. La idea es que quien tenga algo para decir pueda desmutearse o levantar a mano, o vivo en la presencialidad, y plantear lo que tenga para decir. No es la idea que hablemos entre nosotros, sino nosotros planteamos nuestro punto de vista, cada uno el suyo, su lectura, y son bienvenidas los aportes, las discusiones, y las preguntas que puedan llegar a surgir. Yo quería plantear algo con respecto a eso, que me dice que la conexión es inestable, dígame si no se escucha. Quería plantear algo con respecto a eso, que me encantaría que hagan que hagan las preguntas, incluso las preguntas más bobas que se les ocurran, ¿no? Porque
precisamente a veces esas preguntas son las que más despiertan, ¿no? Eh, y, y estaría bueno que se torne una conversación, ¿no? Como decía Guido recién, me parece que es fundamental, que no sea una clase magistral, no es nuestra intención ni nuestro deseo eso, sino que circule la palabra, ¿no? Porque para juntarnos a charlar nos juntamos, hemos seguido y estaría bueno nada, que hablemos entre todos, a ver qué podemos construir, ¿eh? Eso. Hoy, Hay hasta acá por lo menos, sí, hay no, alguien que... Agustín Casagrande, que también es alguien que conozco, que lo conozco de otros Ah, seminarios y le interesa mucho la filosofía, le podemos dirigir la misma pregunta si tiene ganas de decir algo. Está aquí. sí, sí, sí. Sí, sí está. Lo vi Ah, acá. bueno. Ahí Ahí está. damos un ayuda. Sí, si quiere hablar, por supuesto, ¿no? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. escucho perfecto. Sí, sí. Perfectamente. Estoy con el celular porque fui a la sección, así que me vine a lo de mi viejo y soy malísimo manejando estas cosas. No, hace poco pensaba en estos intentos de pensar el sujeto. Hace poco estuve leyendo un libro de Jean-Luc Nancy, ¿no? Se llama Un sujeto, en signo de pregunta, y terminan cayendo por lo menos en Lacan, ¿no? O las cosas que yo he leído de otros autores, es impresionante cómo poder sacarse el sujeto sin Lacan se hace muy difícil. Igual yo tenía una pregunta, espero no volver, no hacerlo un loop, pero escuchándolo a Lito hablar sobre Molière, yo pensaba, ¿por qué no Rabelais, no? Que también tiene esa dimensión de destituyente, ¿no? Mi lectura es muy de Bakhtin, ¿no? Como esa relación de inversión de toda esa sociedad medieval, de todo eso que se tomaba muy en serio, como la Mm. necesidad de explosión de la risa para seguir soportándolo. Esa es la hipótesis que maneja Bakhtin, ¿no? Y yo pensaba a veces un análisis, de un momento que te tenés que reír para seguir soportándolo. Pensaba si se puede articular ahí también el tema de la risa. Bueno, hasta acá una pregunta que se me formuló. Mira, Agustín, me parece muy interesante tu pregunta. Uno casi podría decir que Rabelais es el antecesor de Joyce. Cuando uno toma una buena traducción de Rabelais, este, ve que abajo es casi el mismo texto, la traducción que las aclaraciones que aparecen debajo del texto, porque Rabelais es el primero en jugar con el fonema, con la imagen acústica, ¿no? Por eso me parece muy interesante lo que vos decís de Rabelais. Rabelais no llega a ser un Finnegan Way, pero sí hay un comienzo de en eso. Tal es así que en un texto que se llama Literature, Lacan sitúa a Joyce en el mismo lugar que Rabelais, ¿no? Así es muy interesante lo que vos traes. De cualquier forma, me parece que Rabelais tiene ese juego que se acerca al chiste y sus formaciones en el inconsciente, ¿no? A sostenerse en ese juego de palabras que sostienen siempre un sinsentido, pero es cierto que no llega al punto de Joyce de hacer un texto incomprensible, ¿no? Me parece que Rabelais es literatura, y si hay literatura hay sujeto. No sé si está de acuerdo. Sí, 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 es muy preciso. Me quedo con esa frase, si hay literatura, hay sujeto, ¿no? Sí, Pensaba en Argentina el caso de algunos textos de Wilcock, ¿no? De Juan Rodolfo Wilcock, que uno no entiende nada por momentos, de qué está hablando este tipo. Y, y bueno,
Eh, Ahí uno encuentra un poquito se abisma un poco en esa literatura. No es una Sí, sí, literatura de humor, ¿no? no, A mí me pasa lo mismo con Macedonio Fernández. sí. No sé, ¿Qué carajo quiere escuchando a decir? ustedes, ¿eh? ¿Qué carajo quiere decir? Sí, pero no sé si está al lado de Rabelais o de Joyce, eso todavía es lo que no puedo describir, pero sí que es apasionante por un lado. Bueno, si Eh, yo no estoy equivocado, él nunca escribió un texto. Son nada Macedonio, más que artículos no publicó, recogidos él de tenía un diarios, armario lleno de textos, pero no pero le no daba ninguna publicó importancia a nada. nada, lo único que le importaba era conversar. Por eso, no No sé bien crió a los qué. hijos, no ejerció, no hizo, tenía cuatro pibes de los cuales no se hizo cargo, eh, y tenía un placar lleno de textos escritos, y nunca publicó nada. Creo que fue Borges el que, de la mano de alguien, empezó a publicar algunas cosas de Macedonio. Pero dice que lo único que le interesaba al tipo era charlar. Era un gran conversador y podía estar horas conversando, sí, y nunca le dio bolilla a lo que producía. no, no está. A El lo libro- escrito, que es algo que vamos a tener que estudiar detenidamente en el seminario 20. Quiero leer Ujú. que hay algunos WhatsApp que mandaron. Hay uno que dice, buenas tardes, por aquí también virtual, saludos desde Uruguay. Una gran alegría de recibir a un uruguayo. Amo el Uruguay. He pasado los momentos más lindos de mis vacaciones en La Paloma. Este, Momentos verdaderamente inolvidables. Y creo que en gran parte ha sido por que el pueblo uruguayo es un pueblo muy especial en el sentido de acogedor, de hablar un castellano muy bueno, bueno, no deforman el lenguaje como nosotros, los argentinos. Tenemos nada más que una rivalidad futbolística, pero un gran cariño a los hermanos uruguayos. Así a que Pía, para mí es un honor, para mí, es un honor que tengamos aquí un uruguayo. Después Natalia, María dice, hola, buenas tardes, yo estoy virtual. Y Paola García, buenas tardes, yo también asistiré virtualmente. Esos son los mensajes que tenemos. Me gustaría algún mensaje más, si no se animan a tomar la palabra de comentario. A ver, una cosa que tenemos en claro también. Nosotros quizás, eh, si bien nos explayamos en muchas cosas, hay cosas que ya tenemos muy trabajadas entre nosotros, muy recorridas, muy masticadas, que las más de las veces las damos por sentado, que se entienden, que se sabe de qué hablamos y que se tienen las referencias sin darnos cuenta. Esos son los momentos donde quizás estaría bueno que nos frenen para poder revisar esas cosas y no hacer precisamente, como decía Carlos, una distancia de lo que se supone que ya sabemos. Eh, Nada, eso nomás. Eh, Para decir. Estás muteado, Agustín. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario, algo para decir? Quizás alguna pregunta sobre el seminario. Eh, ¿Sabes, Agustín? El año pasado nosotros hacíamos lo siguiente. Yo no sé si este año se puede hacer lo mismo, porque como es quincenal es más difícil. Pero el año pasado hacíamos tres reuniones y la cuarta no hablábamos nosotros, sino quedaba abierto a una conversación. Ujú. Bueno, ahora, como es quincenal, podríamos ser que el cuarto martes de Bien. cada mes hagamos una gran conversación, ¿eh? Ujú. Donde
cada uno de ustedes van a Acordate, poder decir lo que quieran. acordate que este espacio es quincenal. Son dos Por por mes. eso, por Eso, eso, la cada dos cuarta. meses. Hacer uno y uno. Exacto, Sí, ¿por qué claro. no? Sí, es buena, es buenísimo. No sé De si todas les... formas, a ver, perdón, una cosa más. La idea es que si algo se les ocurre o alguna pregunta les quedó en el tintero o no se animaron a hablar, no quiero creer que no se hayan animado a tomar la palabra o ponerlo por el chat. Pueden mandarlo por mail, mismo para que lo trabajemos también. Más de una vez ha sido un buen puntapié para ponernos a conversar sobre esos temas sobre los cuales les hayan quedado dudas o que se les hayan ocurrido. Eh, de vuelta, la idea de esto no tiene tanto un programa armado más allá de la idea de seguir el seminario 20, sino es ver a dónde el seminario 20 nos puede llevar. Ujú, son las 8 menos 5. Sí, ujú. Diría yo que si no hay y preguntas o si no hay preguntas, acotaciones o, Nos vemos ¿no? en 15 días. Nos Esperemos poder volveríamos a estar ver en la en 15 sección. días. Eh, me dijo Esperemos, María que fueron bastantes a la sección y bueno, se encontraron con que no hay luz. bueno, Así que bueno, para ustedes que fueron presencial, esto lo estamos grabando y se va a estar subido para que lo puedan ver como lo estarían viendo ahora. Estoy hablando de ustedes en el futuro, en el canal de YouTube. Ahora les pasamos el link. volvés del futuro como Dolores Fonsi. Claro, o sea, es romper la cuarta y hasta la quinta pared ya esto. Bueno, 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 nos eh, vemos. Muy por mi bien, parte les agradezco que se hayan conectado. Esperemos la próxima podamos tener la presencialidad. Nos vemos en 15 y les vamos a estar mandando lo que encontremos en estos días también. así es. Que también. sí, no te Muchas olvides de gracias. mandar Gracias. Muchas lo que gracias, buenas hizo noches. Carlos. Sí. Hasta la próxima. Bueno, chao, Chao, hasta la próxima. placer.